y amigos. Amigos que te escuchan seguramente en la radio, que te han visto en televisión, que te han leído, porque vos tenés esta particularidad de una faceta periodística múltiple. Empezaste Sí, en la gráfica, empecé, en realidad si nos remontamos al principio de todo, empecé en la radio, en la pero radio. en mi pueblo de jovencito, en Coronda, con amigos, ¿Adentro eh, o afuera? del lado de afuera, de a ratos. Claro. No, hacíamos programas musicales, sobre todo de rock nacional. Y además en mi casa había una particularidad porque mi viejo era, además de que era locutor, era dueño de lo que se llamaban, ahí en Coronda le decíamos las difusoras. Eran como esos circuitos cerrados que habían en las calles de los pueblos, tenían las bocinas, tipo parlantes, a través de lo cual se emitía todos los días programación, de donde salió, por ejemplo, alguien que seguramente conoce mucho acá, que es Luis Mino. Los primeros pasos de Luis Mino, que seguramente va a tener un lugar aquí en cualquier momento, fueron Lo en estamos invitando, lo GA2, estamos en invitando, sí. GA2, que era de mi viejo. Lo cual me valió además, pasados los años y luego de un paso por la secundaria un tanto accidentado de mi parte, que mi primer laburo fuera en la agencia de publicidad de Luis Mino, como cadete. Claro. Pero tenía ahí una relación con la radio. En lo que respecta al trabajo efectivamente periodístico, hice un tiempito pasantía en el ET10, cuando todavía estaba estudiando en el 12. Y después mi primer trabajo relativamente formal fue en el diario La Provincia. Diario ya desaparecido, Un matutino que había en la ciudad de Santa matutino que había Fe. en la ciudad de Santa Fe en la década del 90. En donde estábamos varios, incluso gente que ha pasado por aquí, Juan Carlos Tiziani, Maxi Ahumada, el Turco Cherep, Romina Mancilla, mi compañera, Juan Miguel Bertona, que andaba por allí también. Era un diario bastante caótico, pero fue el lugar de paso de mucha gente que realmente valió la pena en el periodismo. No es el caso mío, pero hay otros ejemplos que demuestran lo contrario. Bueno, humilde, Gustavo Castro. Pero lo cierto, Gustavo, es que vos de entrada, después de hacer esos programas de rock, ¿te involucraste en el tema de la actualidad política? Sí, sí, ¿O sí, tuviste sí. un pasaje por el deporte? No, no, el deporte, en realidad en el diario de la provincia hicimos de todo, incluso escribir horóscopos, por ejemplo. Ajá. Era bastante habitual eso. Mis compañeros del diario de la provincia saben muy bien de qué estoy hablando. Ujú. Pero después, policiales, regionales, deportes, internacionales, nacionales, hacíamos un poco de todo. Pero no específicamente en el deporte, no. No, no ha sido nunca mi fuerte, más allá de que me gusta. Eh, y compartí en aquel momento, por ejemplo, en la provincia, en la sección deportiva, estaba el Turco, Cherep, el Chavo Capelletti, Marito de Monte, Jorge García, Gastón Chanzán, el Tape Gabriel Rossini. Había realmente un muy buen equipo, muy buen equipo. Pero Bueno, yo particularmente no. ¿vos particularmente? No, ¿También? yo particularmente no, más allá de alguna incursión Ajá. eventualmente para tapar algún bache. Y después sí, saltaste a trabajar en el grupo de Guillermo Tepper, estuviste trabajando incluso Claro, en producciones para la televisión, para claro. la web. Eso fue unos años después porque en el diario La Provincia, bueno, el secretario de redacción era Carlitos Branca, hoy director del 12, del Instituto 12, con quien estuve trabajando también en una época en LT10, un programa que tenemos los sábados a la noche, y después en Radio Nacional, a él lo nombran subdirector, gobierno de la Alianza, y empezamos a hacer un programa a la mañana, temprano, de 6 a 9, después de 9 a 12, y yo en el interregno pierdo el laburo en la provincia. En realidad no pierdo, me rajan por hacer cosas sindicalmente inconvenientes con algunos. Ah, ya está, mira, llegó Maximiliano Ahumada, alguien que me acompañó también
epopeya fallida, por supuesto. Y después entonces yo me vuelvo un tiempo a Coronda porque ya no era muy difícil mantenerme acá, era difícil, imposible. Viví acá, viví durante un tiempo porque mi hermana, que está allí también presente y que es docente del 12, me bancó durante mucho tiempo. La negra Romina también en su casa me tuvo que soportar. Entonces yo en un momento dado ya la cosa realmente no daba para más. Me vuelvo unos años a Coronda a trabajar allá en distintas radios y medios locales, y en el año 2003, el año de la inundación, unos meses después de la inundación, una noche en la que para variar estaba en un bar, recibo un llamado al celular y era Maxi Ahumada, que se habían incorporado al plantel de periodistas de Canal 9 Litoral, con Guillermo Tepper, con Juan Manuel Berlanga, hacían programación local, un programa que se llama Asuntos Públicos y el noticiero. Así que yo me sumé en principio como movilero, como notero, y después que me corté el pelo largo que tenía, al programa Asuntos Públicos, ya en el 2004. Y ahí es cuando comienza a surgir esta posibilidad de hacer notas de investigación periodística, que de alguna manera es también lo que te caracteriza. Sí, había hecho alguna incursión de jovencito en el propio diario La Provincia, pero claramente no era mi especialidad, y ahora la verdad es que investigación, hay gente que se merece bastante más el que se la catalogue de esa manera. Pero yo tuve la suerte de aprender mucho durante mi laburo con gente que hacía realmente muy bien ese tipo de trabajo, como Juan Carlos Tiziani, como Maxi Ahumada, que venía junto con Juanma Berlanga y con Tepper de hacer un trabajo impresionante con el caso Storni, incluso de escribir un libro que se llamaba Monseñor. Entonces yo me sumo a ese equipo, y la verdad es que algunas cosas debo admitir que nos salieron bastante bien. Una en particular, recuerdo cuando se cumple el primer aniversario de la inundación. Primer aniversario de la inundación era un 28 de abril de 2004. Hicimos un programa especial en Asuntos Públicos con la conducción de Tepper, estaba con Juanma. En ese momento Maxi estaba quebrado, no me acuerdo realmente qué le había pasado, y si me acuerdo mejor no mencionarlo. Quebrado físicamente. Físicamente, si no se podía mover. Y bueno, hicimos un programa especial que realmente salió muy bien porque además de que estéticamente era un material bastante valioso, había alguna información que habíamos podido recoger que marcaba a las claras cuál era la dimensión del desastre que había ocurrido en Santa Fe con relación puntualmente a los muertos. A los muertos no solamente producto de que se habían ahogado, sino... Las muertes directas, sino otras. Exactamente. A partir de unos datos que había en el registro civil, que vos comparabas año a año, todos los años posteriores, y vos tenías un número X, que más o menos se iba repitiendo. Y en el 2003, ese número pegaba un salto. En los meses de abril, de mayo, también el número de nacidos muertos. Y además lo habíamos cruzado con algunas cifras que provenían de hospitales y de sanatorios privados, en donde marcaban una estampida descomunal de hechos cardíacos. Así que de cantidad de infartos, o de preinfartos, o de atenciones en esos nosocomios que tenían que ver con lo mismo. O sea que allí pudimos probar que realmente lo que todos sospechamos efectivamente existía. ¿Te parece que hagamos un raconto por algunas notas de investigación periodística que hiciste? Dale. Le vamos a pedir entonces al Nico que pase las primeras 5 imágenes que tienen que ver con frazadas y colchones. Esto es algo bastante nuevo.
La número 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Eso, a ver, no alcanzo a ver. Ajá, sí, estamos hablando de eso. El año pasado fue esto. Es un laburo que hicimos a pesar de estar en emisoras diferentes, yo en Radio Nacional y Maximiliano Ahumada en Radio Sol. Una empresa que se había conformado muy recientemente por parte de la hermana del secretario legal y técnico de la provincia, Antonio Bonfatti, Diego Echen, que había a poco de conformarse, sin ningún tipo de antecedente que lo justificara, se queda con 4 o 5 contrataciones directas por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando hablamos de contrataciones directas, estamos hablando de compras que se hacen sin licitación, sin competencia. Claro. Se compra directamente, ¿por qué? Porque se argumenta que existen razones de urgencia, de necesidad y de situaciones que hay que resolver de manera urgente. El argumento de estas compras eran que había que comprar una importante cantidad de colchones y de frazadas porque se venía una inundación, porque se venía una temporada de lluvias y de crecida de ríos y había que estar preparados rápidamente para abordar esa situación, para atender, para asistir a los damnificados. Lo cierto es que ese año hubo una sequía espantosa. Claro. Con lo cual el argumento de la urgencia era bastante complejo, amén de un sinnúmero de irregularidades y de falencias y de flaquezas que tenía el proceso de compra y la empresa en sí misma. El Tribunal de Cuentas de la provincia, en su estamento político, que es, digamos, son los vocales, objetó esta compra, pero ahí pudimos dar con algún otro tipo de material interno del Tribunal de Cuentas que decía lisa y llanamente que se trataba de compras hechas a medida, que se había conformado una empresa, que se había establecido un proceso administrativo destinado pura y exclusivamente a que esta empresa gane o pueda hacer este negocio. Para que tengamos una idea, nosotros el ejercicio que siempre hacemos en estos casos, porque por lo general no tienen demasiado rebote en la mayoría de los medios de comunicación. En los grandes medios. En los grandes medios de comunicación, lógicamente las relaciones políticas y comerciales aquí con el gobierno de turno que hay en la provincia de Santa Fe. Y yo creo que es indistinto en líneas generales al signo político que gobierne. En general los grandes medios de comunicación tienen una dependencia o una amistad permanente con los medios de comunicación más grandes que se alimenta, que se lubrica a través de pauta publicitaria muy jugosa. Forman parte del establishment. Sí, claro, ¿sí? claro. Círculo rosco, como lo llama alguien. Claro, y lo que nosotros decíamos es que si esto no fuera así, que nos como esto no funciona aquí, así, que nos imagináramos qué es lo que pasaría si, por ejemplo, Carlos Zanini, que era el secretario legal y técnico de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner, su hermana hubiese armado una empresa que hubiese sido favorecida con 3 o 4 compras directas, que los organismos de control hubiesen dicho que eran trajes a medida y que hubiese sido directamente objetado públicamente y que esto hubiese sido revelado periodísticamente. Sí, hubiera tenido un escándalo Con internacional. las motoexcavadoras buscando claro, dónde están escondidas. Claro, por supuesto. Bueno, pero lo cierto es que ¿cómo llegan ustedes al dato? ¿A partir de qué? ¿De un cotejo documental? Porque esto es interesante también sabiendo que hay muchos estudiantes, es decir, hay diferentes fuentes documentales, sí. ¿verdad? Una es esa, digamos, lo que tiene que ver con los papeles, con el cotejo y demás. Pero también hay algún dato que te proveen. Y depende del caso, Hay veces que alguien te pasa el dato y uno entonces empieza a averiguar y a tratar de conseguir formas de acceder a la documentación, si es que trata de ser más o menos serio, lo cual tampoco es
demasiado habitual. Hay veces que el dato te llega directamente a partir, el material te llega directamente a través de fuentes que uno tiene habitualmente. Hay veces que se da una cosa y la otra, es decir, alguien te pasa el dato y recurrís a tus fuentes habituales. Hay veces que incluso más allá de lo que tenés normalmente en el abanico de posibilidades para buscar información, te llegan porque hay alguna interna, supongamos en el gobierno, entre un ministro y otro, entonces uno lo quiere joder al otro, entonces te pasan el dato. Hay veces que si alguien está en el gobierno te lo pasa a la oposición, alguien de la oposición que consigue algún material y por alguna razón no quiere difundirlo él o ella, te lo pasa, digamos, es muy, muy variado. El chequeo de las 3 fuentes, se sigue respetando. Yo no, salvo algunos casos muy puntuales, yo prefiero ni siquiera avanzar por ese lado, sino que el material que publico, a no ser que sea alguna noticia que no signifique el perjuicio o el daño a alguien, yo no la doy a conocer. A no ser que tenga documentación en papel, digamos que haya un decreto, una resolución, un material probable, tangible, concreto, en donde uno pueda dar a conocer algo. Si hay 3 fuentes que te dicen que tal es un chorro, yo no lo digo hasta que tenga los papeles. Por poner un ejemplo un tanto desmesurado, pero se entiende cuál es el concepto. A mí me parece que es el periodismo, y aún quienes no formamos parte de los medios más importantes, tiene un rol importante que cumplir en la democracia, pero también tiene un poder de daño demasiado dimensionado, digamos. Tiene mucha magnitud, es muy grande el poder de daño que tiene el periodismo, que es utilizado muchas veces para los fines más abyectos. Entonces, me parece que a modo de, digamos, de ética personal, o ni siquiera de ética, de autoexigencia periodística, si hay una denuncia que se precie de tal, debe estar documentada, si no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué repercusión tuvo a nivel del secretario de este funcionario? Echen era el apellido. Echen, Diego ¿Qué Emilio pasó Echen. con Echen? No, siguió en su puesto, dijo que en realidad él no tenía nada que ver con el asunto porque estaba peleado con la hermana y no había ido a su casamiento. Y ahí pasó la cosa. ¿Y con las frazadas y los colchones? Y las frazadas quiero creer que se distribuyeron. Lo que sí ocurrió meses posteriores, cuando se tuvo que hacer una nueva compra de colchones y de frazadas, e incluso en situaciones de emergencia como las que hemos vivido en estas últimas semanas, sí, ahí casualmente sí se pudieron hacer concursos de precios, licitaciones. Lo que antes no se podía hacer en momentos en que no había emergencia, ahora sí se pudo hacer, si uno quiere buscar un efecto bastante claro de lo que significó la publicación de esa serie de notas, en realidad, porque no fue una sola. Vamos con otra serie de fotos. Dale. ¿Agua? Agua. Sí. Por ahora. Sí, seguro. Vamos con la 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9, me parece que es. Un candidato radical explicando una operación para echar a una fiscal. Esto fue también el año pasado. Surge una serie de... Acá hay un video, ¿no?, que acompaña esto. Sí, en realidad no sé si lo tenemos, porque era un video, era una especie de cámara oculta que le habían hecho con un celular una persona de la Ciudad de Esperanza, un candidato a intendente del radicalismo en las últimas elecciones, en donde decía que él se había arreglado todo con el fiscal regional, que era Ricardo Fesia en aquel momento, un hombre muy vinculado al radicalismo, que se había arreglado todo para echar a la fiscal que tenía su base de operaciones en Esperanza y que no respondía a los mandatos
de la conducción radical y de él puntualmente. Claro. En Esperanza y en la zona, en la fiscal del departamento de Las Colonias. ¿No? Era el presidente del consejo. Era el presidente del consejo, fue el candidato a intendente del radicalismo, estuvo a un pasito de ganar las elecciones y realmente estaba muy enojado con la fiscal Clelia Trocero y entonces había armado una operación política que tenía que esperar hasta después de las elecciones para echar a esta funcionaria del Ministerio Público de la Acusación que no hacía las cosas como él pretendía. Y en el video incluso llega a decir, yo estuve escuchando el video, llega a decir, bueno, no importa que gane o no gane, la vamos a echar igual. Claro, el fiscal me aseguró que la vamos a echar igual. Que la va a echar igual. Sí. Tal cual esto, bueno, después de unos meses, porque estas cosas por lo general, ¿qué es lo que ocurre? El damnificado te pasa la denuncia a vos, para que le des publicidad. En este caso no ocurrió, habían pasado unos cuantos meses y dimos casi de casualidad y nos pusimos a hurguetear y nos dimos cuenta que no había una, sino dos denuncias de la fiscal Trocero, que había otra denuncia de similar tenor por parte del fiscal Urdiales, que había otra denuncia por parte de la fiscal Parodi, en donde hacía referencia concretamente que en determinadas causas que tenían que ver con la intendencia local, con el gobierno de José Manuel Corral, por ejemplo, caso Parque Alberdi, por ejemplo, caso de desalojos en el norte de la ciudad, donde había tenido participación un tanto polémica, siendo suave en la caracterización que le estoy haciendo, la Guardia de Seguridad Institucional, el fiscal regional, que era como una especie de jefe de fiscales de la zona, había bloqueado constantemente el avance de las investigaciones. Estamos hablando de Ricardo Fesia. Que después parece que se sintió muy mal y tuvo que renunciar, ¿no? Al poco tiempo, el fiscal Ricardo Fesia, no sabemos si por la difusión de las notas o porque ya estaba al tanto de que existían estas denuncias y en algún momento se iban a dar a conocer, o quizás por alguna confluencia de otros factores también que terminaban empujándolo hacia afuera, decidió retirarse. Agotamiento moral, decía él. Sí, también cierta falta de respaldo político. Vio cómo a partir de toda esta serie de situaciones se le desgranaba el poder y el respaldo con que había contado en su momento y decidió dar un paso al costado. Bueno, seguimos con más imágenes. Sigue el artículo que fue publicado y reproducido en distintos medios. Son dos las denuncias penales. Por proteger a Corral, otra fiscal denunció a Ricardo Fesia. Seguimos. Bueno, acá venimos a otra nota que tiene que ver con una revista que también marcó presencia en la ciudad, la revista Posta, en donde colaboraba un grupo de gente que está acá presente, ¿no? Muchos acá. Sí. Ahí salía Meli, como suplemento Alba, La Mariana. Pulpo. Claro. Sí. Varios de ellos están sentados aquí. Unos cuantos. Meli, Mariana, Alba, Peca, Romina, bueno, un montón. Si no voy a estar hasta mañana. Y estamos todos juntos, los mismos que estamos en Radio Nacional ahora. Claro. Estábamos en Revista Posta que duró bueno, bastante tiempo. Y acá había un plan para descansar a Barleta, que va a ser Sí, esto intendente. estaba escrito irónicamente porque descubrimos, en todo caso pudimos conseguir documentación que probaba que el ex intendente de la ciudad y en aquel momento diputado nacional, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional en aquel momento, cobraba sin trabajar en el Congreso de la Nación y al mismo tiempo también hacía lo propio en la Universidad Nacional del Litoral. ¿Dando clases? Él tenía un cargo de docente, pero no lo ejercía no a pesar de que efectivamente cobraba el sueldo. Y Gnocchi, nos parecía... es lo que dice Gnocchi ahora, ¿no? Claro, nos parecía por eso lo de plan descansar, porque era un momento, bueno, durante todos estos años, desde el sector, y particularmente el ex rector Mario Barleta, tenía por costumbre hablar del clientelismo, de los ñoquis, de la política, de que usan el populismo, usa el Estado
para su propio provecho. Bueno, todo lo que estamos escuchando durante todos estos últimos meses. Bueno, resulta que nosotros encontramos un ñoqui, lo pudimos probar, y era el señor Barlet. Bueno, hacemos un brindis no por los ñoquis, sino por la investigación periodística Bueno, que ha realizado este grupo que estaba convocándose en la revista Posta, que realmente, bueno, están los números todavía y hay varias investigaciones sí, allí, ¿no? sí, sí, Que sí, quedan sí. como registro de, entre otras cosas, de esto, ¿sí? Así es. Seguimos pasando más imágenes. Creo que lo de Barletta se repite en las próximas. Una chapa para el Ahí está, exintendente. este fue, porque en realidad este trabajo fue hecho en dos partes. Primero esto que era la parte del Congreso y después el otro más ampliado que incluía al trabajo, al empleo en realidad que tenía Mario Barletta en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, y acá traigan obras, también otra tapa. Bueno, parece que estamos en contra del radicalismo, pero no es así. No es así. Traigan obras que Qué anuncios puntería. sobran. Bueno, claro, esto es lo que ocurría. También es a propósito de un discurso que se escuchó durante mucho tiempo de la discriminación, que se sigue escuchando con relación al gobierno nacional pasado, que daba cuenta que la provincia y en particular la municipalidad de Santa Fe, como eran gobernadas por signos políticos distintos al de la administración nacional, eran groseramente, en palabras de hace poco, de hace unos días de José Corral, eran groseramente discriminadas por el Estado Nacional. Nosotros acá descubrimos que había había varias obras que tenían financiamiento nacional y que la plata se tuvo que devolver a la nación porque no habían sido ejecutadas. Es decir, la plata estaba para las obras, había llegado, pero las obras no habían sido hechas por la municipalidad y se les había reclamado que se devuelva esa plata mediante auditorías y controles del caso, se había corroborado que las obras no se habían hecho, o se habían hecho por la mitad, o se habían hecho muy parcialmente, o no se habían hecho con el nivel de calidad que se exigía y que se había acordado cuando se había consensuado la transferencia de los fondos nacionales. Pero se habían hecho anuncios. Los anuncios estaban. Los anuncios estaban, por supuesto, pero lo que nosotros queríamos demostrar era esto, que la discriminación en realidad la presunta discriminación tenía del otro lado este costado tan paradójico, que había plata, en realidad había llegado plata, pero la plata no se usaba, y entonces debía ser devuelta por falta de gestión, por falta de interés, por falta de voluntad, por falta de eficiencia, por falta de eficacia, llámenlo como ustedes quieran. Seguimos con otras. Hacete empleado del juez. Bueno, acá este trabajo que hicimos estaba relacionado con algo que también se discute mucho respecto de la administración de justicia y esta visión de la justicia impoluta, independiente, y la contracara que se daba siempre mostrando el caso del gobierno nacional, del ex gobierno nacional, las presuntas presiones a la justicia, las interferencias, el avance sobre la justicia independiente. Nosotros, sin irnos tan lejos, mostramos cómo acá funcionarios del gobierno provincial, familiares de dirigentes y militantes de diversos partidos políticos, se habían incorporado al nuevo esquema de administración de justicia, puntualmente el Ministerio Público de la Acusación, que es donde funcionan las fiscalías, a través de distintos cargos. Había, pero una parva encontramos, de gente o que había sido funcionario y o por ejemplo de gente que había diseñado los concursos desde su función en el Ejecutivo Provincial, y después, posteriormente, se presentaba esos concursos y los ganaba. Como las frazadas y los colchones, a medida. Claro, a medida, exactamente. Seguimos. Y encontramos un montón de casos. Hay más imágenes. Bueno, bueno. es un video del año 2004, ¿puede ser?
Este es de 2004, En el programa de Guillermo el Tepper. programa de Asuntos Públicos, sí, de Guillermo Tepper. En este caso habíamos, claro, del caso PAMI. Ahí están vos y Berlanga, no se ve porque esta Claro. es una captura de pantalla donde estás vos. Sí. Pero estaban hablando del PAMI y de Sí. la cantidad de tiempo que pasaba. Pensemos en el momento histórico también, 2004. ¿no? 2004, cuando recién año se de estaba la inundación. saliendo. Sí, además recién se estaba saliendo De la crisis del 2001. de la crisis 2001, un estado completamente quebrado. El PAMI, ¿para qué vamos a hablar? Ujú. Y lo que en realidad demostramos era cómo determinados prestadores privados maltrataban a los afiliados al PAMI y tomaban de giles a las autoridades del Instituto de la Obra Social, haciendo básicamente cualquier cosa con la prestación del servicio por el cual ya afortunadamente cobraban. Eso que ven ahí tampoco hay necesidad, como escuché recién, de reírse del peinado, porque recién me había cortado el pelo y no lo quería aceptar, tenía el pelo largo yo. Entonces Juan Manuel Berlanga me recomendaba, como lo hacía él, ponerme un gel, una cosa así. Tenía como resultado el espanto que estamos viendo. No, bueno, pero esta nota en particular es una nota de investigación que está al alcance de la mano, porque lo que Sí, ustedes estaban denunciando era que iban a hacerse atender los jubilados del PAMI y, por ejemplo, para turnos con un especialista en huesos por cuestiones de fractura, le daban turno para dentro de varios meses. Sí, claro. Y lo mismo, esto ocurría con temáticas cardiológicas. Claro, ¿qué te parece? E incluso mencionaban que para cuestiones oftalmológicas eran años, Exactamente. no años. Exactamente. Y digo, esto era una investigación muy al alcance de Documentada la porque mano, ¿no? surgía el... Era mostrarlo simplemente. El material surgía de auditorías internas del propio PAMI. Claro. Bueno, acá la policía, se metieron con la policía santafesina y también con trajes a medida, Sí, claro, acá eran uniformes. distintos negocios que fueron detectados por instancias internas del Tribunal de Cuentas que hablaban de la detección de todo tipo de irregularidades por parte de compras que se hacían en las unidades regionales, con participación de los jefes de unidades regionales y en algunos casos también de los habilitados. Lo que se imaginen. Empresas truchas, empresas fantasma, comercios que no existían, varios comercios que tenían la misma dirección, relacionados por lo general a familiares de los jefes policiales. Bueno, de todo gusto y para todos los gustos. Siempre con la participación inevitable de autoridades de la policía de la provincia. Este informe, hasta la última vez que vi, no había llegado a la superficie del Tribunal de Cuentas, no había sido abordado por los vocales del Tribunal de Cuentas, lo cual llama bastante la atención. Seguimos con más imágenes, con otros artículos. Bueno, acá lo tenemos, se ve a Hermes Wiener, ex gobernador de Santa Fe, y allí lo que se denuncia, o en todo caso se deja ver, es la presencia de un abogado del grupo Clarín, un abogado que estaba gestionando toda la cuestión del gobierno provincial en reclamo a la nación, pero que a la vez era el abogado del grupo. Claro, y socio ahora de uno de los postulantes para la Corte Suprema de Justicia. El doctor Rosenkrantz era socio de Gabriel Bouzat, que estuvo como integrante del estudio jurídico, participando en la famosa audiencia. ¿Se acuerdan dónde estaba el coloradito del Grupo Clarín en la Corte Suprema de Justicia? La audiencia para ver si era un gran desempeño de la Graciana ley, Peñafort. la ley de medios, sí. Exactamente, por la ley de medios. Bueno, ahí en esa ocasión participó en persona Gabriel Bouzat, integrante del estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, que trabajó, que fue contratado en forma directa, es decir, sin licitación, sin competencia, junto con el estudio del doctor, entonces diputado nacional, Gil Lavedra, para llevar adelante el juicio de la provincia de Santa Fe contra la Nación por el famoso 15% de la coparticipación, que ahora tuvo fallo positivo, Favorable, le salió favorable bien. Sí. por parte de la Corte Suprema de Justicia,
luego de la definición del balotaje. Ujú. Seguimos, hay más imágenes para este boletín. Este tiene unos años antes, año 2009, en donde publicamos en la revista Entre Líneas una descripción bastante detallada, porque habíamos juntado mucho material, nos había llegado mucho material en realidad, ¿para qué lo vamos a negar? De la cantidad de resortes y de recursos del Estado que se habían puesto a favor de de mejorarle sustancialmente los ingresos a los integrantes del gabinete del entonces gobernador Hermes Wiener, además de la incorporación masiva de gente al Estado provincial en puestos políticos, en puestos no políticos, incluidos también, como suele ocurrir, lamentablemente, familiares varios. Este trabajo tuvo una repercusión importante, incluso alguna inesperada y no deseada, porque en el lanzamiento de su candidatura a senador nacional, el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann arrancó la conferencia de prensa con la revista en la mano y hablando de la fiesta socialista. Tenían aliados ustedes, ¿eh? Algunos, insisto, impensados, inesperados y poco deseados. Revista Entre Líneas, que era dirigida por... en aquel momento, Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada. Bien. ¿Tenemos más? La EP a cambio de un crédito del Banco Mundial, esto en la época de Obey. Esto es la época de Obey, en donde habíamos conseguido una serie de documentación y de comunicaciones entre el gobierno de la provincia y el Banco Mundial, en donde un clásico de esa época, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora si se reanudan este tipo de negociaciones tan perjudiciales para el interés de los santafesinos. Lo que se hacía era gestionar un crédito de un organismo multilateral, en este caso el Banco Mundial, que a su vez te imponía metas. Es decir, vos tenías que cumplir con una determinada cantidad de medidas políticas, de medidas de gobierno, si querías ir accediendo a cada uno de los tramos del crédito. Te daban plata, pero vos tenías que hacer algo, como por ejemplo la privatización de la EPE. En el acuerdo de aquel crédito del Banco Mundial incluía como una de las tantas condiciones la privatización de la EPE. Bueno, dejamos las imágenes por ahora y vamos a hacer un anclaje con el momento actual, si te parece. Dale. Porque muchas de las notas investigativas que recién estuvimos viendo hablan a las claras de situaciones de poco claras, de corrupción, de amistades con el poder. Últimamente estamos viendo inundadas las pantallas de la televisión y sobre todo de determinados medios respecto de hechos de corrupción del gobierno anterior. Sí. Bueno, hagamos un paralelismo, un anclaje con lo que estamos viendo en la tele de hoy y tu punto de vista al respecto. A mí, sin conocer en detalle las causas, hay algunas que son disparatadas, como es el caso de la causa del dólar futuro, que terminó en el acto de Cristina Fernández de Kirchner frente a los tribunales de Comodoro Pi, y hay otras que parecen un poco más consistentes viéndolas, insisto, desde lejos. Viéndolas desde afuera, sin tener acceso a expediente, ningún tipo de pruebas. Da la sensación, por el mecanismo, y más allá de la cantidad de exageraciones y mentiras y elementos tóxicos que se van mezclando, de que hay un par de causas que tienen cierta consistencia y que están más relacionadas con un problema irresuelto en la política, no argentina, en la política mundial, que es el financiamiento de la política y el avance sobre determinadas, de lo que se llama habitualmente las cajas negras. Yo creo que algo de eso hay. Me da la sensación, hablando acá entre amigos, que algo de eso hay, porque es muy habitual el hecho, es muy habitual, es
prácticamente no tiene excepciones, el hecho de la utilización de la obra pública para financiar política. Ahora bien, al mismo tiempo a uno le da la certeza, tenemos la certeza, pero la certeza absoluta, de que las causas de corrupción reales o inventadas están siendo agitadas abiertamente agitadas por determinada franja del Poder Judicial, el gobierno nacional y los medios de comunicación más importantes, porque como dijo en algún momento Chacho Álvarez, si no tenemos para darle pan a la gente, démosle circo. Entonces, están ocurriendo un montón de situaciones realmente muy serias en relación al cambio estructural de modelo de país que estamos viendo, que están relacionadas con las decenas de miles de despidos, tarifazos eléctricos, caída de las protecciones que tenían mal o bien, prolija o desprolijamente, los sectores más vulnerables de la sociedad durante la etapa anterior, y que todo esto se maquilla de alguna manera, vamos a ver cuánto dura, con el agite, el activismo judicial. Incluso en algún medio, si no me equivoco en Clarín, sale una frase supuesta de un funcionario del actual gobierno nacional ya quejándose por esta situación, diciendo: nuestra única política no puede ser Comodoro Pi, en relación al edificio de tribunales. Me parece que indefectiblemente una cosa va ligada a la otra, porque yo a esta altura del partido desconfío seriamente de la buena voluntad y la sinceridad de grandes medios de comunicación que tienen en su haber infinidad de hechos de corrupción y altro que casos de corrupción. Altro que casos de corrupción. Se han quedado con empresas en mesa de torturas. Con lo cual, además la doble vara que se utiliza para juzgar hechos de corrupción real o presunta del gobierno anterior con hechos de corrupción real o presunta de este gobierno, marca en evidencia, pone en evidencia que hay mucho de operación política en este supuesto manipulite. Vos que trabajaste en distintos medios, en LT10, estuviste también en Canal 9, ¿cómo hace un periodista joven, porque empezaste de joven a trabajar en esos medios, para, no quiero usar la palabra independencia, porque está muy mal vista, ¿no? Pero ¿cómo haces para que no te asfixie esa línea que te baja el medio para que digas, y para que a la noticia o la información la tiñas con el color periodístico que ese medio quiere? Bueno, ¿cuál es el intersticio que tiene de libertad el comunicador para moverse en esos lugares? Hay toda una discusión en el periodismo, incluso desde el punto de vista legal, respecto de las cláusulas de conciencia, en donde uno dice: yo esto no lo hago. Vos me pedís que haga esto, vos empresa me pedís que haga esto, y vos decís: yo no te voy a escribir algo que vos no querés que escriba, porque no va a salir publicado y probablemente pierda mi trabajo, pero yo no voy a escribir lo que vos me pedís porque yo no estoy de acuerdo, porque me parece reprochable ideológicamente, éticamente. Y después uno siempre está buscando que se abra el espacio. Hay veces que se abre, hay veces que se cierra. En los últimos tiempos ha estado bastante complicado porque esta discusión sobre el rol de los medios de comunicación ha incluso cerrado aún más las fisuras que se puedan encontrar en determinadas empresas de comunicación. Un ejemplo concreto: yo conozco varios casos de compañeros del diario El Litoral que han renunciado, que se han ido porque no soportaban esta atmósfera asfixiante, que estaban completamente en desacuerdo con la línea del diario, que querían quedarse allí para sostener su laburo, pero que en algún momento les hizo clic y dijeron: nos vamos porque ya no lo aguantamos más. Entre paréntesis, la solidaridad con los compañeros del Litoral y de Cable Diario, que están en este momento de paro,
por falta de pago de sus sueldos. Nos contaba Cintia Miñone, que está acá, de la Asociación de Prensa, que hoy nos salió el vespertino, que esta situación también afecta a Cable y Diario y que por otro lado no solamente están esperando cobrar el 50% que les adeudan, sino también que haya una actualización en paritarias. Claro, porque ahora arranca la paritaria de prensa, lógicamente las condiciones no son las mejores, no solamente en el Diario Litoral, sino en los medios y en el país en general como para ingresar en una paritaria. Además, los medios de comunicación están, como cualquier otra empresa, sujetos a sus ingresos, que se han visto deteriorados fuertemente por la caída de publicidad oficial y de publicidad privada, amén de que los diarios de papel en general vienen sufriendo un proceso de erosión, producto de las nuevas tecnologías. Y además en el Diario Litoral hay allí un movimiento, un cambio de manos, de sus accionistas que le agrega incertidumbre a la situación. Gustavo, bueno, vos formás parte también con otros compañeros de un plantel joven que se incorporó hace algunos años a Radio Nacional Santa Fe. Sí. Y hay una situación allí también en lo laboral de precariedad en algún aspecto, Sí. que ustedes están tratando de que se revierta, pero a la vez fueron atravesados por este cambio político a nivel nacional y también un cambio de gerenciamiento en diferentes localidades. ¿Cómo están viviendo el ceder la palabra, que es el spot caballito de batalla que están poniendo a cada rato, tanto en la radio como en la televisión? ¿Qué pasa con eso de ceder la palabra en Radio Nacional Santa Fe? Sí, en primer lugar, la situación de precariedad laboral contra la cual hemos luchado fuertemente sin los resultados esperados el año pasado es atribuible a la política del kirchnerismo, al menos hacia los medios públicos y al menos sobre Radio Nacional. 100% atribuible al kirchnerismo. La precarización laboral, en este caso en los medios públicos, no es el único organismo del Estado, pero en los medios públicos, en Radio Nacional y en las radios nacionales del interior en particular, está relacionado con, además con unas características bastante particulares que tenía el expresidente de Radio y Televisión Argentina, el señor Tristán Bauer, que no era alguien que tenía demasiadas simpatías por los derechos de los trabajadores, por decirlo suavemente. Esa situación no ha cambiado. A principios de este año sufrimos, además de la caída de la programación, cosa que vos podés hablar bastante largo y tendido al respecto, Daniel, porque fuiste víctima de eso. Quienes quedamos también padecimos el despido de 4 compañeros, despidos que fueron luego dados vuelta, que se pudo dar marcha atrás con la decisión de cesantear a estos compañeros. Nosotros ahora, con ceder la palabra, la verdad es que la pasamos bárbaro porque no hay director en Radio Nacional Santa Fe. Entonces podemos decir lo que se nos canta. No, había el anuncio de un candidato a director que no pasó el Tribunal de Ética. No sabemos qué es lo que pasó, pero se trataba de un periodista bastante conocido, Carlos de Santa Fornés. Fe, Carlos Fornés, que tenía algunos antecedentes evidentemente no demasiado deseables desde lo político, desde lo ético y desde lo periodístico, para asumir este rol, lo cual significó que cuando ya lo habían designado lo terminaran bochando ante la posibilidad cierta de un escándalo a escala nacional. Y en cuanto a la posibilidad, a la libertad que tienen para expresarse en Radio Nacional, en la labor periodística. Nosotros en este momento en Radio Nacional tenemos toda la libertad, insisto, porque se vive una situación de acefalía que nosotros, por supuesto, aprovechamos. ¿Cuánto puede llegar a durar esta situación? La verdad es que desconozco, supongo que no mucho más, pero mientras nosotros tengamos el campo libre avanzamos. Así que podemos ya escuchar, llegará el momento de apichonarse. en los espacios en donde ellos estén, podemos escuchar Radio Nacional Santa Fe. Exactamente. Además de escuchar el solar de radio.
también está la alternativa de escucharlo a Gustavo, que está a la mañana en Radio Nacional. A la mañana en Radio Nacional y a la tarde en Solar de Radio. Bueno, ustedes saben que el ciclo de entrevistas con público hace circular el micrófono para que también le hagamos preguntas a Gustavo. Yo me reservo una para el final, bueno, pero para el final. Así que hacemos circular, levanten la mano y pasamos el micrófono para que podamos preguntar lo que querramos, lo que tengamos interés. Señor Gustavo Castro. No tiene nada que ver con el tema hasta ahora conversado, pero quiero saber en qué estado actual está la Comisión de Reivindicación Histórica de Saúl Ubaldini. Guillermo me pregunta eso porque en varias noches de peña o similar, demasiado tarde ya estamos hablando del sindicalismo, hablábamos de la necesidad de recuperar algunas figuras que a nuestro parecer habían sido demonizados por la historia oficial y tenían una cara bastante más luminosa para mostrar. Y este era el caso de Saúl Ubaldini. Demonio público durante años, el tipo que le hizo 13 paros a Alfonsín, bastante poco reivindicado, algo se ha hecho, pero bastante poco para mi gusto reivindicado por el propio kirchnerismo y que significó una figura de resistencia a la dictadura militar, dictadura cívico-militar. Año 79 le hizo un paro a Videla, Saúl Ubaldini, y terminó en cana, por supuesto. Después con la Comisión Paz, Pan y Trabajo, incluso durante el gobierno de Alfonsín habría que empezar a revisar un poquito esa historia respecto de la situación económica, el lanzamiento de la economía de guerra y cuál fue el rol que le cupo a Saúl Ubaldini en el gobierno de Alfonsín y en el gobierno de Menem, porque esta parte tampoco se recuerda, porque quedó la sensación de que los sindicatos peronistas, así en general, le hacían paros a Alfonsín porque eran peronistas y no le hacían paros a Menem porque era del mismo partido. La verdad es que la realidad siempre fue bastante más compleja y Saúl Ubaldini es un ejemplo de ello. O sea, lo reivindicás por su actividad gremial, no porque venga del gremio de los cerveceros, como dicen algunos detractores. No. Posteriormente a la charla le vamos a hacer un homenaje como corresponde. Ah, bueno. Allá hay otra pregunta. Acá. No, decirte que extraño muchísimo el micro del INADI y todo el equipo de Entre el Ruido. Nada más. Que ese equipo fue en un momento donde no teníamos pluralidad de voces en la ciudad de Santa Fe, fue el micro del Entre el Ruido, la posibilidad de difundir situaciones de colectivos vulnerados. Así que, bueno, un agradecimiento enorme a todo el grupo de Entre el Ruido. Bueno, gracias, Estela. Bueno, y nuestro agradecimiento a Estela por su gestión en el INADI, ¿no? Me parece que sí. Seguimos con las preguntas. Maximiliano Ahumada. Aníbal Fernández. Claro. Bueno, vamos a aprovechar hoy que es un homenaje, porque si no te decimos estas cosas hoy, con el perdón de Estela Vallejo, después nos tratan de puto y qué sé yo, hay que hacerlo hoy, ¿no? Otro día no vale. Pero, bueno, la verdad, yo creo que algunos de los colegas fundamentalmente van a coincidir. Y esto es en serio, tiene que ver con quién es Gustavo Castro, lo que significó para nosotros, no solamente como tipo, sino fundamentalmente además también como, en calidad de persona, ni hablar, que Gustavo es el tipo que tiene el menor nivel de miserias humanas. Todos nosotros somos muy fáciles de cuestionar. Gustavo Castro, y en esto creo que todos coincidimos, tiene el mínimo nivel. No, y además destacamos esto también. Esa es la primera parte de Gustavo Castro, que en la que no estoy diciendo nada nuevo. Ya me gritan puto acá a los costados, pero no importa. La otra cuestión a destacar de Gustavo tiene que ver con lo profesional, porque muchos de nosotros también aprendimos el periodismo al lado de él.
Yo cuando llegué al diario de la provincia y tenía serios problemas para titular, uno de los que me ayudaba era Gustavo Castro y el otro es Juan Miguel Bertona, que bueno, después se quemó y ya es otra historia lo de él, ¿no? Pero también aprendimos mucho de Gustavo, fundamentalmente porque era un tipo que además, otra de las cosas que yo a nivel personal destaco de Gustavo, como que nos supo conducir a aquellos que veníamos enojados, que en realidad leíamos la historia pero no sabíamos bien dónde pararnos, y Gustavo también era un referente. Hasta ahí todo lo de Gustavo Castro lo positivo, ¿no? Después está el tema de todas las noticias que veíamos ahí en todos medios que cerraron todos, Gustavo. O sea, Por supuesto. la verdad que No le rea uno. laburamos juntos en un montón y nos fue siempre para el culo, pero lo nuestro es la tenacidad. Sí. Y después también, bueno, hablamos recién con Juanma, teníamos que confesártelo alguna vez, cuando llegaste a televisión también con nosotros, nunca sentimos celos, al contrario. Y vimos en vos esa posibilidad quizás de picotear algo, con los ojitos claros, ¿no? En la tele, y bueno, en la época que éramos solteros, ¿no? Y vos, Claro. Eso era antes, compañero. y te usábamos de sonajero, una cosa así, pero bueno, en definitiva, nada, gracias Gustavo Castro, y la verdad que fue un placer venir hoy a acompañarte porque sos un tipo de hace 20 años que nos conocemos. Y bueno, y ahora quiero que relates aquella experiencia de una nota en el diario de la provincia, que me parece que refleja por ahí ese espíritu que tenemos. No estoy hablando de la que nos dimos la mano, esa es otra. No Para fui. rellenar, había que sacar una foto. No, pero digo, había que ir a cubrir un piquete y no teníamos un mango. Ah, sí. Y de hecho, cómo finalmente fue, porque me parece que también tiene que ver con, no existía el kirchnerismo en aquellos años, y tiene que ver definitivamente con el periodismo militante. Fue en un momento, tiene que haber sido, sí, era segunda mitad de la década del 90, en donde se produce un conflicto muy, muy serio en Nelson, el frigorífico Nelson. Lo estaban cerrando. Habían echado a toda la gente y se había producido una suerte de pueblada. Estaba todo el pueblo cortando la ruta y resistiendo el cierre del frigorífico, con algunas presiones importantes que incluso venían de la mano del entonces juez federal Víctor Brusa, que decía, hay que despejar la ruta porque es una ruta nacional. Le fue bastante mal a Brusa cuando se apersonó al piquete, y nosotros estuvimos ahí para verlo y para disfrutarlo, ¿por qué no? Lo sacaron a patadas en el culo a Brusa. Y en esa época, la verdad es que lo íbamos a cubrir de onda. Porque yo hacía, si no me equivoco, en esa época todavía hacía regionales. Regionales en una época en donde los corresponsales en realidad eran los vendedores del diario y te mandaban papelitos manuscritos, así chiquititos, con los cuales uno tenía que llenar 5 páginas. Tipeando, ningún internet, nada, no existía eso. O sea que había inventario, había que guitarrear, que para qué vamos a hablar. Terminamos rápidamente ese laburo y partíamos a Nelson con Maxi, con el flaco Canepa era, y Tritri, que eran los fotógrafos de onda para cubrirlo. Tan secos estábamos que terminamos comiendo en el piquete del morfi que nos daban los piqueteros. Los trabajadores despedidos nos terminaron dando de comer porque no teníamos un mango. Obviamente, viáticos, todas esas cosas no existían, no pasaban ni cerca, pero a nosotros nos parecía que era un hecho con el cual además nos sentíamos identificados ideológicamente. Digamos, nos generaba un compromiso en nuestro laburo periodístico que hacía que todos los santos días fuéramos de onda a cubrir el piquete en Nelson, el piquete de los obreros del frigorífico. Una vez tuvieron la mala idea en el diario de darnos unos pesos para la nafta, y obviamente quedaron en el camino en un kiosco. Hicimos recagar, nos tomamos una cerveza bárbara, fuimos, cubrimos, pero así todo, hicimos el laburo, volvimos al diario y escribimos la crónica de aquellos días bastante tumultuosos. No, yo volviendo a lo que decía Gustavo de Ubaldini, creo que una vez cuando vos lo mencionaste en la radio yo te dije, yo también lo rescato mucho a Ubaldini, sobre todo porque en
en los últimos 2 años, entre el 80 y el 82, yo estaba en la cárcel de La Plata, en el pabellón de los gremialistas, donde estaban, entre otros, por ejemplo, Piumato y otro de los grandes traidores de la clase trabajadora, el de, ¿cómo es? Julio Guillán, además de Piumato, digamos. Sí. Ubaldini iba cada 2 meses puntualmente a visitar a los presos políticos, dejaba dinero para las compras que se hacían en el economato, y yo no tuve la suerte de poder verlo ahí, pero los gremialistas más conocidos, digamos, sí lo veía, él iba a visitarlo. Por eso quería agregar esto a lo que vos decías de Ubaldini, pues yo también, además que fue el primero que se juntó con las madres de Plaza de Mayo en aquel momento y les dio una mano, ¿no? Sí, es cierto. Además hay que entenderlo como un personaje que obviamente ha tenido sus claroscuros, pero que parece que la única versión de la historia que tenemos de un tipo como Ubaldini es lo que nos hemos morfado durante todas estas últimas décadas. Un tipo que tiene una multiplicidad de matices que vale la pena rescatar. Che, y agregando lo que dice el negro, esa huelga del año 79, Ubaldini y García de los taxistas fueron los que inauguraron la cárcel de Caseros. Ajá. Mirá, en la Navidad del 82 fue a La Plata con un camión térmico y nos llevó pollo al horno para todos. Y él iba a ver inclusive iba con el gordo Rodríguez del Esmata. Ajá. Iban a ver un compañero que estaba en el pabellón nuestro, que le decían el Lorito Negro, un compañero que había sido de Esmata de toda la vida. Y lo que hay que aclarar, que no solo hizo la huelga del 29 de abril del 79, sino que después, ya próxima a las elecciones, en el año 82 hizo 48 horas de paro a los milicos. Y no le hizo huelga a Menem, porque justamente el que sale a matarlo a Ubaldini es el tristemente célebre compañero Barrio Nuevo, que en el Congreso de la CGT, que se hace en el Teatro San Martín, lo voltean al Tata, ¿no es cierto? Y ponen, no me acuerdo quién era en ese momento. Guerino Andriotti. Y después termina siendo el compañero de la UOCRA el único que le hace un paro de 24 horas al turco. Pero el Tata no le hizo huelga porque le hicieron la rosca, lo sacaron para la mierda. Sí, señor. ¿Seguimos con las preguntas? Ya tenemos la comisión de homenaje. Sí. La pata sindical está full. Primero suscribo a lo de Maxi, a todas las palabras que dijo Maxi. ¿Ahumada cuántos años tiene? 49. No, ponele. Un detalle a destacar de las notas que cada vez que veíamos las grandes notas de Gustavo, sobre todo las que más impacto tenían, yo me acordaba de las pautas que se nos iban cayendo, de cada una de esas notas. De las pautas publicitarias. La publicidad. Sí. La de más caro que gabinete de gobernador fue durísimo. Han hecho lo suyo también. Sí, fue durísimo. Digo, y tienen que ver con el fracaso de nuestro emprendimiento, claramente. Insostenibles económicamente. Claro, digo, eso es, no, la verdad que ha sido un negocio. Cada una de esas notas que las recordamos con mucho cariño. No, y después hay una nota que me gustaría que Gustavo cuente también. Yo no trabajaba con Gustavo, era en el diario La Provincia, pero que es interesante porque también tiene que ver con esto que dice Gustavo de quiénes eran los corresponsales en el interior. Una nota que llevó de título acerca de un premio que le habían otorgado a alguien y que Gustavo le agregó un epíteto respecto de los motivos por los cuales le habían dado, o que se desconocían básicamente, pero parece que está bueno que la cuente Gustavo. ¿Un premio que le habían dado a? ¿Te acordás, Gustavo? A Pedro Morini,
actual Ajá. secretario de lechería de la provincia. Bien. En aquel entonces presidente comunal de San Guillermo. Después fue diputado nacional del radicalismo. Había un programa del señor Gustavo Galopo, fue candidato a senador por el PRO en el departamento de Garay en las últimas elecciones, tipo muy conocido en el trabajo periodístico con la región. Ese trabajo periodístico incluía no solamente intercambio de información, sino algún tipo de relación un tanto más intensa desde el punto de vista monetario. Entonces tenía como costumbre entregar premios. Entregaba premios, el programa le daba un premio a tal presidente comunal, a tal intendente, obviamente por las razones que ya todos conocemos. Entonces a mí me decía un parte de prensa de la comuna de San Guillermo, en la cual Pedro Morini era el presidente comunal, que decía: el presidente comunal de San Guillermo, Pedro Morini, recibió el premio tanto del programa tanto de Gustavo Galopo. Y tenía un párrafo nomás. Y no decía por qué le habían entregado el premio, decía que le habían dado un premio. Entonces yo no tuve, ya estaba un poco hinchado los quinotos, yo digo, pues, entonces puse, sin pensarlo, ¿no? Premiaron al presidente comunal de San Guillermo. Y arriba en la volanta se desconocen los motivos. Como el diario era un caos, pasó eso, se publicó. Nadie controló nada y se publicó. Al día siguiente. Madrecita santa. ¿Quién te llamó? ¿Galopo o Morini? No, el jefe de redacción me llamó. Me utilizó de punching ball durante media hora, una hora más o menos dentro de la sala de la jefatura de redacción, con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo, irresponsable total. Pero me había calentado, me había enojado y dije, se la voy a poner. Y bueno, salió nomás. Esto no hay que hacer, ¿eh? En Bueno, y periodismo eso no hay también que te hacer. da la pauta de que el diario, Sí, más allá de que había mucha gente valiosa, tenían los controles un poco flexibles. Claro. ¿Hay otras preguntas? Bien. Bueno, hola, sí. No, yo lo que quería era proponerle a Gustavo que ya que hay tantos chicos jóvenes y que él tiene tanta trayectoria que lo avala y tanto respeto de los compañeros, de los que lo quieren y de los que no lo quieren también, porque para más de uno es molesto, porque es un tipo que es fiel a sus ideales. Entonces un poco eso, porque a veces se denosta al periodista que es fiel a su mirada crítica de la realidad, diciéndole que es militante, y en realidad es un periodista coherente. Entonces quería proponerte eso, que un poco le legues a los chicos eso que te hace grande en este Santa Fe tan chatito. Bueno, Además gracias. de decirte todo lo que te quiero, que siempre que puedo te lo digo. Gracias, Cristina. Respecto del periodismo militante, me parece que está bueno como para avanzar en ese concepto. Yo no creo que en el caso mío ni de los compañeros acá, salvo en algunos casos puntuales, seamos periodistas militantes, porque yo particularmente considero que el concepto de militancia es lo suficientemente elevado desde el punto de vista humano como para confundirlo con alguien que tiene una opinión, que tiene una línea editorial en el medio en el que trabaja, que tiene una opinión formada, que ve el mundo, el país, la ciudad, la provincia de una determinada manera, que el militante que involucra o que implica un nivel de compromiso mucho más importante, que yo, la verdad que no me da la talla para militante. El militante sacrifica en buena medida su individualidad
en pos de un colectivo, de un espacio político, de una organización, de un proyecto de país. Yo soy un periodista que dice lo que piensa cuando puede. Y en ese sentido sí defiendo mi forma de pensar y la libertad para decir lo que yo pienso con absoluta firmeza, la mía y la de mis compañeros. Siempre en un marco de respeto, de rigurosidad, de entender también cómo funcionan los medios de comunicación. Nosotros trabajamos para los medios de comunicación, que son empresas, son organismos públicos, y tienen sus propias lógicas. Uno no es el dueño del medio de comunicación. Cuando hemos querido ser dueños de medios, ya ha explicado Juan Manuel cómo nos ha ido. Así que me parece importante esta distinción, no porque el periodista militante, el concepto de periodista militante sea algo para denostar. No, todo lo contrario. A mí me parece que a nosotros no nos da la talla para periodistas militantes. Nosotros somos gente que tiene un determinado pensamiento, pero no formamos parte de una organización política ni subordinamos nuestros intereses e incluso lo que nosotros queremos decir por el crecimiento de esa agrupación, por el crecimiento de esa fuerza política, por el sueño de que ese proyecto de país que se persigue se concrete en la realidad. Yo una. Dale. A mí me gusta mucho escucharte, sobre todo los análisis políticos que vos haces siempre de cada noticia, sea estadística, sea de datos, siempre tenés una lectura política. Y en ese sentido, ¿cuál es el análisis tuyo de los medios hoy? ¿Cuáles son las estrategias entre los comunicadores santafesinos hoy para soslayar este cerco mediático? ¿Cuáles serían las posibilidades? ¿Cómo analizás este momento? Bueno, el momento en términos de pluralismo es ciertamente complicado. Entendiendo el pluralismo como lo que realmente creo yo debería ser, una pluralidad de líneas editoriales de los medios de comunicación, porque muchas veces se vende pluralismo, qué sé yo, intratables, por poner un ejemplo muy de actualidad. Dice, acá escuchamos todas las voces, y se van 45.000 personas a hablar a los gritos, a pelearse, pero para hablar de Lázaro Báez. O sea, ¿qué pluralismo es llevar a un montón de gente a hablar de lo que vos querés que hablen? Que es lo que entiendo yo como pluralismo, que es al fin y al cabo el concepto de el espíritu de la ley de medios, más allá de que se haya podido avanzar durante todos estos años. Lógicamente nunca uno está conforme y de los errores que se hayan cometido. Me parece que la ley de medios contempla este espíritu y esta idea acertada de que el pluralismo tiene que ver con la propiedad de los medios de comunicación. Entonces, la ley de medios, ¿qué es lo que propone? Distribuir la propiedad de los medios de comunicación. Que no haya 2, 3, 4, 5, 6 medios, 6 dueños de todos los medios de comunicación, sean del palo que sean. Porque si no, por lo general, la comunicación, el mensaje que se difunde a través de esos medios, va a estar inevitablemente relacionado con los intereses de sus propietarios. Entonces, si uno distribuye la propiedad, va a ser más plural, van a ser más diversos los intereses de esos propietarios. Y si además vos le incorporás la posibilidad de que los propietarios de los medios de comunicación sean empresas privadas, pero también sea el Estado, pero también sean vecinales, como es el caso de las radios comunitarias, que sean organizaciones sindicales, como es el caso de SADOP, hay esa diversidad de intereses lógicos, razonables, de ninguna manera reprochables. Esa es la pluralidad real
que puede tener un sistema de medios de comunicación. No meter 45.000 personas a gritarse entre unos contra otros, presumiendo que eso es la democracia informativa. De ninguna manera. Y me parece que la discusión por la ley de servicios de comunicación audiovisual plantó esa semilla que ahora germina, por ejemplo, en Solar de Radio, que es la radio de SADOP Santa Fe, que son intentos, por ejemplo, de un sindicato, por ejemplo, de FM Chalet, de una vecinal. En Santa Fe hay un desarrollo importante de radios comunitarias que plantean la comunicación de lugares completamente distintos a los que estamos acostumbrados a consumir habitualmente. Es un trecho largo el que hay que caminar y larguísimo. Es difícil, es complicadísimo, pero me parece que vale la pena. ¿No más preguntas? Señor juez. ¿Sí? Gustavo. Pocho, querido. ¿Hay un espacio para que pueda renacer la prensa partidaria? Sí, yo creo que es importante. Lo que pasa es que en este momento de tanta intensidad política, cualquier prensa definida abiertamente como partidaria sería tachada de no independiente, cosa que sabemos que no existe la independencia. Pero enseguida cualquier cosa que supusiera un desarrollo comunicacional partidario sería objetado. A pesar de eso, hay algunas experiencias que son interesantísimas, como el caso de la corriente kirchnerista de Santa Fe, que no es prensa obrera, que es el blog Nestornautas, en donde se puede conseguir información realmente interesante, análisis como probablemente no existan en ningún medio de comunicación, y sin embargo surgen de un blog de una agrupación política. Entonces, a mí me parece que si evitamos la tentación del panfleto en la prensa partidaria, en lo que podría ser una prensa partidaria moderna, hay espacio, si se hace un laburo de cierta rigor intelectual, profesional, periodístico, político. Si caemos en el panfleto, me parece que eso no sirve, es un esfuerzo inútil. Yo, Gustavo, acá te pregunto, porque justo hablaste de lo de la ley de medios y quería saber cuál era tu opinión a partir de los decretos de Macri y de bueno, la disolución prácticamente de la ley de medios, cómo lo ves y cómo ves lo que pasó con el AFCA a partir de todas estas, por ejemplo, las radios comunitarias que no llegaron a tener su licencia y cómo estamos a mitad de camino. Bueno, ¿cómo evalúas vos, tus compañeros, compañeras que estén viendo este proceso? Bueno, la nueva realidad es tétrica. Es un horror, un espanto. Pocas veces hemos tenido un clima tan asfixiante como el que tenemos ahora. ¿Es responsabilidad del gobierno pasado? Sí, definitivamente en parte. Es responsabilidad del gobierno pasado. Pero no solamente el AFCA. Acá, por ejemplo, Cintia, que andaba por allí, ha hecho un laburo realmente positivo desde el AFCA. Ha habido avances en materia de comunicación popular, en algunos casos realmente importantes, pero a nivel macro se han hecho como política global del gobierno, más allá de algunas figuras, la política global de comunicación de medios, en realidad, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha dejado mucho que desear. Y el emblema máximo de eso es el caso Spolky. El señor Spolky, que era el dueño de CN23, de Tiempo Argentino, de Infonews, a los 5 minutos que asumió Macri, disparó. Dejó a todo el mundo en la calle.
hacia él fluyeron fortunas para sostener ese medio de comunicación que no pudo ser desarrollado, que nunca alcanzó altos estándares de calidad y que su propietario era impresentable. Impresentable. No vamos a decir que los grandes empresarios de comunicación son unos angelitos, porque realmente no lo son. Pero Spolky además era de cuarta, de décima. Entonces, ese tipo de errores ahora lo estamos pagando carísimo, carísimo. Además de algunas situaciones como las que mencionábamos recién en el caso de Radio Nacional, no solamente la precariedad laboral de los periodistas, de los trabajadores de prensa, sino también el no entender el concepto federal, por ejemplo, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros estuvimos luchando todos los santos años para que no nos impongan programas de Buenos Aires. ¿Cómo se puede entender eso? Si la ley de medios lo que permite, o a lo que aspiraba y por lo cual uno lo apoyó, era la distribución de la propiedad de los medios de comunicación, pero también que esa distribución tuviera un carácter federal. Bueno, todos los años teníamos que pelear porque el señor Bauer nos quería imponer programas de Buenos Aires. Un disparate total. Eso lo estamos pagando ahora carísimo, carísimo. Esas son las consecuencias, además de la política de tierra arrasada de Macri, de este panorama realmente horroroso que estamos viendo en este momento en cuanto a medios de comunicación. Si no hay más preguntas, una. ¿Hay una más? Dale. Sin lugar a dudas, uno de los problemas que tenemos es el de la comunicación por la gran concentración que existe. ¿Qué crees vos que comunicador, quienes tienen ese compromiso con la sociedad, más allá de no ser comunicadores militantes, qué crees vos que es lo que se debe hacer para quebrar con esto de este monopolio de la comunicación, ¿no? Y que tanto daño está haciendo en la sociedad? Es muy difícil, es muy difícil. El camino es lo que mencionábamos recién. Quienes forman parte, quienes institucionales, tienen que estar atentos a la búsqueda de la fisura. De cuando se abre una ventanita, tratar de meter el mensaje que nosotros tenemos para dar. Y después la creación en la medida de lo posible de apuestas comunicacionales como la que mencionamos recién. El caso de SADOB, defender los espacios en Radio Nacional, apostar fuertemente a las radios comunitarias, buscar la forma de que el respaldo, quienes tengan la posibilidad, vaya más allá de la mera palmadita en el hombro, que siempre viene bien, sino también cuestiones tangibles como por ejemplo la plata, porque si no tenés plata no podés sostener los medios de comunicación. Ese además ha sido uno de los grandes problemas. Yo calculo que en el interior del país, pero en Santa Fe en particular también, han sido de la gente que uno supone más o menos del palo, muy pocos, no vamos a mencionar a nadie para no enojar, para que nadie se enoje ni se ponga sensible. Pero son contados con los dedos la gente que ha decidido realmente bancar propuestas de estas características y se conformaban con comprar silencio en los grandes medios de comunicación y después todo lo otro que se dijera en materia de contenido un poco más profundo, de defensa de determinados valores, de lo que nosotros más o menos estamos de acuerdo en lo que son determinados valores que deben imperar en una sociedad, la participación del Estado, el rol de los trabajadores, la defensa de los más humildes. Bueno, eso la verdad es que no importaba. Importaba que el dirigente tal tenía algún mango para bancar el silencio hacia su persona, o que se difundan sus actos, o que tenía acceso a alguna ventanilla del Estado Nacional para bajar pauta oficial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en medios en donde la masacraban. Pero ese dirigente que tenía acceso a esa ventanilla estaba chocho de la vida. Esas consecuencias también las estamos pagando ahora carísimo. Yo no sé si es el contexto, pero nosotros, la gente de Tradición, Familia y Propiedad, te queremos hacer una pregunta. ¿Para cuándo el casamiento? ¿De quién?
Usted. ¿El no tuyo? sé. No, yo ya estoy casado, hace 25 años, ya está. Siempre. Estoy siempre preguntando hay una cuánto segunda faltan. posibilidad. No está previsto por ahora. Pero Segundo semestre vos tenés el segundo semestre, dicen que van a pasar un montón de cosas, así que por eso. ¿quién te dice? El tercer semestre, dijera El tercer Lili. semestre, bueno. Bueno, la última pregunta que te hago tiene que ver con tu decisión de ser periodista. Aunque, bueno, estoy viendo pareja periodista, hermana profesora de letras y trabajando en un instituto de comunicación social. Tu papá locutor. Me dio como que el destino ya... Pero ¿por qué quisiste ser periodista? Me parece que surgió espontáneamente. No hay razones, no es que tuve racionalmente la decisión de ser periodista, de estudiar periodismo, carrera que no terminé, ni de volcarme al trabajo en los medios de comunicación. Salió casi solito. Además, volviendo a los inicios de la charla, de este diálogo y de mi, entre comillas, carrera, era muy fácil tener espacios en una FM, la FM Costa Blanca, la radio de Pepe, como decíamos nosotros en Gronda, que le daba el lugar a cualquiera. Entonces vos conseguías 2 o 3 publics, que siempre eran los mismos comercios que te daban, y te sentabas y decías cualquier cosa al aire. Entonces, esa experiencia inicial implicó un encuentro con el mundo de la comunicación que después se fue desarrollando casi espontáneamente. Pero no, además de, como vos lo decías, el contexto general que colaboró. Pareja, padre, hermana, todo eso. Todo eso. Es un sacrificio, ¿no? Ser periodista. Es un sacerdocio, decían. Sacerdocio. Bueno, le damos un aplauso, le agradecemos que haya estado con nosotros.